Buenos días, bienvenidos a todos a este segundo día de las jornadas académicas de transparencia en la hacienda pública y privada. Para iniciar este segundo día, le doy paso a nuestra auditora interna de la Nación. Gracias. Bueno, hola. Hola. Buenos días a todos. Esta es la segunda jornada que nos convocan en el centenario de la Auditoría Interna de la Nación. Es un gusto para mí recibirlos, agradecer también a la Bolsa de Valores por habernos facilitado el espacio locativo para realizar este segundo día. Sin duda, cumplir 100 años no le pasa a cualquiera. Nos ha tocado a nosotros estar viviendo esta circunstancia. Queremos, en mi presencia, agradecer a todos los que han pasado por la oficina y han servido para construir este hito, que no queremos que sea solamente el festejo de los 100 años, sino que estamos en una apuesta a mirar hacia el futuro, cómo seguimos construyendo. Ayer les comentaba que una institución que cumple 100 años debe tener determinados atributos, determinadas cualidades, tiene que tener solidez, tiene que tener una adaptabilidad al cambio, que según lo que vemos es cada vez más rápido y tenemos que tener esa flexibilidad. Por suerte, es uno de los beneficios de ser una oficina pequeña, tenemos esa ventaja de que nos podemos ir ajustando a estos cambios. También el tener la capacidad de atender públicos diversos, un poco la organización de estas jornadas en 2 días es ese motivo. Ayer tuvimos el espectro del sector público, hoy los recibimos a todos ustedes, que pertenecen en su mayoría al sector privado. Y bueno, la discusión y la forma que entendimos que teníamos que festejar los 100 años siendo una oficina técnica era en un ámbito como fue ayer el Paraninfo y como es hoy un ámbito donde también tenemos muchos actores y partes interesadas. Entonces, celebrar 100 años implica el esfuerzo de muchas personas que han podido permitir esto. Esto es algo muy artesanal, sepan disculpar algunas de los fallos, pero realmente el apoyo logístico de la organización ha sido todo de los funcionarios. El armado de una grilla que creemos que ha sido bastante interesante, que ha cubrido todos los aspectos de lo que hace la oficina, los cometidos que tenemos también. Bueno, luego de este audiovisual institucional de nuestra historia y presente, damos paso al primer módulo del día, invitando a los panelistas a subir a la mesa. Iniciando el módulo 2, que lleva por título El rol del control estatal en sociedades anónimas en el siglo XXI. El primer panel, la visión de las asociaciones profesionales y UDELAR. Expondrán por la Asociación de Escribanos del Uruguay, escribana Adriana Amado, por el Colegio de Abogados del Uruguay, el doctor Eugenio Xavier de Melo, por el Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay, contador Jorge Bergali, y por el Instituto de Derecho Comercial, el doctor Alejandro Miller. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecemos la presencia de todos los integrantes de tan prestigioso panel, a quienes les damos la bienvenida. Es para nosotros un privilegio tenerlos hoy acá y contar con sus visiones al respecto de cómo creen que debe ser el órgano estatal de control en el siglo XXI, enmarcados en la búsqueda constante de un mejor y más efectivo control de legalidad. Nos importa conocer las opiniones de las asociaciones profesionales y del Instituto de Derecho Comercial, que desde ya valoramos y creemos nos van a permitir levantar la mirada y podernos observar desde otra perspectiva. El orden será, primero le daremos la palabra al Instituto de Derecho Comercial, luego el Colegio de Abogados, el Colegio de Contadores y finalmente la Asociación de Escribanos del Uruguay, va por orden alfabético, que nadie se ofenda.
y luego, si el tiempo lo permite, vamos a abrir un espacio para preguntas. Le damos entonces la palabra al doctor Alejandro Miller. Muy bien, muchas gracias. Bueno, buenos días. La academia primero, entonces. Bueno, en primer término, naturalmente, una salutación a la auditoría interna, a la auditora, a todos ustedes, funcionarios, felicitaciones por la conmemoración y además también por la organización de estas jornadas. Y naturalmente el agradecimiento del Instituto de Derecho Comercial, es un poco largo, de la Facultad de Derecho, de la UDELAR, de su directora, la profesora Alicia Ferrer, y de quien habla naturalmente por poder venir a participar y exponer. Así que muchísimas gracias realmente. Bueno, el control estatal en las sociedades anónimas del siglo XXI, en el siglo XXI. Y se nos ocurrió un poco con una tijera cortar un poco el título y hablar primero de los controlados, de las personas. Las sociedades anónimas son personas jurídicas. Estas van a ser controladas y son controladas. Y una realidad que todos ya palpamos y sabemos, evidentemente, pero en el ánimo de buscar algunas cifras para ubicar conceptualmente en el mercado de qué estamos hablando cuando hablamos de sociedades anónimas, y una relación bastante interesante, por ejemplo, no muchas cifras, apenas tres o cuatro quiero decir. 1945, 606 sociedades colectivas, 61 anónimas. 20 años más tarde, 1965, 180 colectivas, 236 anónimas. Ya se empieza a revertir la tendencia. 1985, 59 colectivas, 2.600 anónimas. Y el dato no es muy reciente, pido disculpas, 2008, de un total de 26.000 sociedades, 26.500 sociedades año, 21.000 anónimas. Es decir, hoy en día las sociedades colectivas, si somos puntuales, serían el 0,29%, las SRL el 20% y la anónima 79 y fracción, o sea, 80-20. El mercado ha hablado, los operadores del mercado han hablado y han hablado claramente en la preferencia de este tipo. Curiosamente nos pone desde la academia en una situación bastante atípica. En España, por ejemplo, la relación es exactamente la opuesta. De cada 10 sociedades que ingresan al registro, 8 son SRL, 2 son anónimas. Claro, la anónima está más reservada a la gran empresa, generalmente cotizada, generalmente difusa, es decir, de pluralidad de accionistas, atomizada en su capital, ¿verdad? Situación un poco atípica en la nuestra, pero que tiene explicaciones. Y tiene explicaciones prácticas y tiene explicaciones legales, jurídicas también. La primera de ellas, evidentemente, es lo que la doctrina, y acá recurro a un concepto que acuñó el profesor Olivera García, la sociedad anónima tiene una polivalencia funcional. La primera vez que escuché hablar de la polivalencia fue, bueno, un día como hoy que hay partido después, y era la polivalencia del jugador que podía jugar en varias posiciones. Bueno, la polivalencia funcional de las sociedades anónimas. Y nace de una realidad. Nuestra ley de sociedades, ¿sí?, la del año 90 en adelante, que entre paréntesis también está cumpliendo 25 años de vigencia este año. No siguió el camino del modelo alemán, que Brasil, por ejemplo, lo sigue, y siguió, por el contrario, el modelo francés de la Société Anonyme, es decir, una sociedad donde hay un directorio y no hay un consejo de vigilancia, es una organización más fluida, menos compleja, a tal punto incluso que en el modelo alemán, ¿qué pasó tiempo después? 1897, crearon la SRL, que viene a ser una suerte, en el modelo alemán, de anónima más aligerada. Nosotros seguimos el modelo francés, de una sola cabeza, el directorio, de un modelo más idóneo, ¿para qué? Para receptar todo tipo de actividades económicas que se realicen en forma organizada. Incluso más, acá se mencionaba en el video la ley 17.243, crea las sociedades anónimas deportivas. En general los clubes de fútbol que son sociedades anónimas deportivas han tenido una suerte deportiva media regular, pero bueno, eso es otra historia, cuya función es básicamente competir en campeonatos deportivos. No está el fin de lucro incorporado, tampoco está prohibido, pero ya la legislación ha dado un paso
alejándose del concepto del artículo 1 de la Ley de Sociedades con la finalidad de lucro. Bueno, ya hay sociedades anónimas, variante deportiva, donde el fin de lucro no está excluido, pero no está entre sus fines principales. Y esto nos lleva un poco a lo que en la década del 50 decía Ripper, cuando escribió un gran libro que marcó aspectos jurídicos del capitalismo moderno, toda una terminología del año 50. Y en aquel momento teníamos la discusión que hoy en día también la tenemos. Si jurídicamente, esto es un tema más para abogados, pido disculpas, pero si jurídicamente la sociedad anónima es un contrato o una institución. Y Ripper sorprendió a todo el mundo y dijo, ni lo uno ni lo otro. Cito textual, es una máquina jurídica tan útil como las que utiliza la industria. Y como máquina puede servir para 48 usos distintos. Diríamos en lenguaje más moderno, es una plataforma jurídica que permite la conjunción de esfuerzo, la conjunción de capital y trabajo para desarrollar las más variadas empresas económicas, algunas con finalidad de lucro y otras sin finalidad de lucro. Por lo tanto, digamos, la auditoría interna tiene el contralor del 80% del mercado de sociedades comerciales, que es lo que representan las sociedades anónimas. También, naturalmente, ¿por qué el mercado habla tan claro? Y también por la limitación de responsabilidad. Hoy en día es impensable, a diferencia de nuestros abuelos y bisabuelos, que un empresario individual acometa una gran industria, ¿verdad? Un gran negocio que tenga un alia que sea imposible. Es decir, es necesario la convergencia de aportes, es necesario la convergencia de aportes dinerarios, de aportes de trabajo. Y por supuesto, el alia es necesario también, y yo entiendo que es éticamente sustentable, el limitar la responsabilidad al bien aportado, de tal forma de que el riesgo esté en el bien exclusivamente aportado. Naturalmente, alguien podrá decir, bueno, ¿y si hay abusos? Bueno, la ley de sociedades comerciales, ustedes lo saben muy bien, trae la inoponibilidad de la personería jurídica. Y la ley de concursos ahora trae la posibilidad de calificar el concurso, no en balde, cuando haya habido infracapitalización. Entre paréntesis, una de las... sabido una de las nuevas opiniones de la auditoría interna en este sentido es llamar la atención cuando hay sociedades que se presentan y que al amparo del 159, acá puedo ser más numérico porque nos van a entender todos, están en una situación de pérdida, ¿verdad?, de liquidación, y se les advierte de esta situación porque si mañana hay un concurso van a estar en la presunción eventualmente absoluta del concurso culpable con todo lo que ello supone. Y por supuesto, no menormente, una flexibilidad que no tiene la SRL para el accionista de entrar y salir de la sociedad desde el punto de vista legal. Quizá aquí sí el primer déficit del mercado. Carecemos de un mercado secundario para la reventa de esas acciones. Y entonces ustedes podrán ver, o por lo menos mi experiencia personal y de la academia lo vemos, que enorme cantidad de conflictos societarios se producen en vía interna precisamente porque no hay una válvula de salida como podría ser un receso un poco más aligerado en sus causales, un poco más habilitado. Y entonces, al no existir un mercado secundario y el receso estar acotado a las condiciones que se establecen en la ley, bueno, muchas veces se genera naturalmente el conflicto interno. Y ustedes son llamados en la fiscalización especiales y en otros elementos que muchas veces, es cierto, son rounds en esta larga pelea de box entre accionistas en donde ya evidentemente no hay más affectio societatis o tienen visiones distintas. Quizá, digamos, aligerar por ahí el derecho de receso permitiría dar una válvula de salida. Segundo tema, entonces, cuantificamos lo que son las sociedades anónimas. Hablar algo del control, bueno, ya felizmente el video me evitó hacerlo, pero yo rescataría uno de los grandes elementos que no estaba en el video y que para nosotros, desde el punto de vista de la academia, porque acá vengo representando al instituto, nos parece muy importante. ¿Cuál es el valor cualitativo de la presencia de la auditoría? La especialización, lo dice el video, efectivamente también, la especialización. Ustedes dan una opinión especializada. Y acá voy
a la otra faceta, además de la fiscalización, de la información, vía los balances, de la asistencia al accionista, nombrando administradores, directores provisorios, convocando asambleas. El valor de la auditoría como intérprete de la ley de sociedades comerciales, como intérprete oficioso, en base y de peso, en base a la especialización. Y ahí, bienvenida las consultas, los informes sobre los estatutos, las preguntas frecuentes que tienen colocadas en la web, los instructivos, es decir, elementos que a la doctrina, a la academia, les sirven también, a los magistrados ni que hablar, y a los operadores también, para saber las pautas de interpretación muchas veces de, lastimosamente, muchos artículos de la ley de sociedades, que no son muy claros y que requieren de cierta interpretación. Y particularmente, lo miro al contador no porque los contadores tengan la culpa, sino porque en la parte de capital se nota que lo escribieron abogados y no contadores. Empezando, recordemos, históricamente hubo que salir corriendo en el decreto reglamentario a explicar qué corno quería decir, perdón la expresión poco gráfica, capital social. Porque evidentemente en una o en otra interpretación las cifras daban distintas, las ecuaciones eran un poco distintas. Bueno, y yendo un poco a lo que puede ser, a lo que es el presente siglo XXI y futuro, nos parecía interesante dejar arriba de la mesa algunos comentarios generales y algunos comentarios puntuales. Comentario general, ya lo dijimos, la ventaja de la auditoría, la especialización, su idoneidad en base a la especialización que tiene. La primera pregunta que uno puede hacerse es, bueno, la auditoría ha ido creciendo hacia las cooperativas. Pregunto desde la academia, ¿no debería ir creciendo y centralizar todo el sistema de las entidades jurídicas, de las personas jurídicas? Y en este control, incorporar las sociedades civiles, las asociaciones, las fundaciones. En la ley de presupuesto, algo hay de eso. Este tipo de sociedades y de asociaciones, de entidades jurídicas, no mercantiles, ya van a estar obligadas a presentar balances, ¿verdad? Quiere decir que ya algo hay en esa centralización. Bueno, nos parece por qué no extender y centralizar el control de toda persona jurídica, en sede de la auditoría interna. Aunque quizá eso supondría tener que cambiar la denominación, pero no sé. Algunos comentarios puntuales que me parecen interesantes también. A 25 años de la ley, resulta claro que el legislador, cuando hablaba de sociedades anónimas cerradas, y sobre todo pensaba en sociedades anónimas abiertas, pensaba en lo que la doctrina habla de difusas, es decir, pluralidad de accionistas, atomizado el capital, como dice otro clásico libro de Berle y Mintz, disociado el poder, la propiedad de la gestión. Esa masa atomizada de accionistas no tiene el control de la gestión, lo tienen los directores, que no necesariamente son accionistas. Bueno, la realidad en 25 años, ustedes me la van a decir y todos vamos a coincidir, son muy pocas las sociedades anónimas abiertas y muchas de las asambleas de las sociedades anónimas abiertas se pueden hacer en esta mesa, porque son pocos los asistentes, accionistas. Entonces, evidentemente, el contralor que se pensó estaba evidentemente más dirigido, por lo menos así lo pensamos, más dirigido a esas sociedades de pluralidad de accionistas. En cambio, tenemos otras sociedades, por ejemplo, pensemos sociedades que son compañías de ómnibus, que tienen que celebrar muchas veces sus asambleas en el Palacio Peñarol, porque efectivamente son cerradas, pero son de una pluralidad y de una atomización de capital. Entonces, la idea sería, ¿no sería momento de revisar ese concepto y hacer que el contralor sea más estricto, no solamente, o más presente, no solamente en las sociedades anónimas abiertas, sino utilizar, por ejemplo, otro parámetro de diferencia? Un parámetro podía ser el del decreto del año 2001. Aquellas sociedades que tengan activos superiores a X, a 30.000 URs o determinadas URs, o ingresos operativos superiores a 100.000. Bueno, incorporarlas de pronto, ese parámetro numérico o cualquier otro. Ir de pronto no tanto a la condición de abierta, de suscriptora de capital público,
ya sea en vía de financiamiento o en vía de capital, sino de pronto en la importancia del negocio, también para asimilarlas a sociedades anónimas abiertas en ese tema. Otra sugerencia, está de moda, ya lo tenía la DGI, ya lo tiene hoy la Dirección Nacional de Aduanas, la consulta vinculante. ¿Por qué no pensar también en incorporar la consulta vinculante? El decreto 145 de este año lo aplica para la Dirección Nacional de Aduanas, a consecuencia, por supuesto, que estaba previsto en el Código Aduanero. Que nunca sé si se pronuncia Carou o Carrou, porque lo he visto a las dos. No sé por qué la doble R, República, pero no sé. Pero lo cierto es que está en el Carou. Carou, pero lo he visto Carrou también, suena raro, suena raro, la verdad. Lo dice el video institucional. Desde la academia nos gustaría que los dictámenes, las consultas en materia de sociedades anónimas se siguieran publicando, se siguieran haciendo conocidas. De vuelta, el CAROU establece que la Dirección de Aduanas, además de la consulta vinculante, deberá colgar estas consultas en la web. Bueno, de pronto se puede vía INPO, Diario Oficial, publicarlas, pero también no necesariamente. Hoy en día el soporte, a pesar de que es un país de papeleras, el soporte papel está siendo más desplazado por el expediente electrónico, ¿verdad? De pronto colgarlo en la web, es decir, que permita, no solamente a las preguntas frecuencias, sino también permita consultar esas. ¿Por qué decimos, y estamos terminando? Porque ustedes tienen una muy rica jurisprudencia administrativa, fruto justamente de esa especialización. Y sería bueno para la academia que represento, para los operadores, en lo personal también lo entiendo así, para los magistrados, conocer esas pautas de interpretación. Finalmente, un último tema. No fácil de decir, pero creo que necesario. Muchas veces se observa, es decir, esto parte de un pecado original. La ley de sociedades comerciales tiene mucha norma imperativa, es cierto. En lo personal no estamos de acuerdo con esa, es más imperativa que lo que era el Código de Comercio. Pero la realidad es que hay mucha norma imperativa. Esto ha llegado a decir a la profesora Holz, antigua auditora interna, lo que resulta inconveniente para la fluida utilización del instrumento societario en la actividad económica. Incluso ha llevado el debate también, que no voy a ingresar, si la ley de sociedades es de orden público, si no es de orden público, etc. ¿Cuál es un poco la idea que uno pretende tirar arriba de la mesa y abogar? Muchas veces creo que se toman interpretaciones olvidándose de pronto o relegando el criterio lógico sistemático, que está establecido también en nuestro Código Civil. Atender al bien jurídico que tutela la norma. Atender a lo que el legislador pretende proteger y además hacerlo en el contexto y receptando también, salvo que haya una norma expresa, imperativa, prohibitiva, pero expresa, a la voluntad de las partes. Un ejemplo, tenemos un rescate parcial de acciones. La ley lo dice, si no es proporcional, ¿verdad? La escribana me corrige, si no es proporcional va por sorteo. Ahora, si el rescatado incluso está de acuerdo en irse y que lo rescaten, ¿por qué no aceptarlo? Si el que está teóricamente protegido no quiere ser protegido porque opta por salirse. Ejemplo, eventualmente, un accionista que está en concurso y que el síndico necesita traducir esas acciones en dinero porque la empresa ya no da más. La sociedad ya no va más, está en liquidación. Y entonces una posibilidad de traducir esas acciones en dinero es ser rescatado. No, la ley habla de sorteo. Pero aún cuando el rescatado quiere ser rescatado, en una interpretación lógico-sistemática, quizá no tan gramatical, lógico-sistemática, uno diría, ¿cuál es el bien jurídico tutelado aquí? Que no haya un rescate direccionado en detrimento de un accionista que resulta ser de pronto el malo de la película. No, pero si el malo quiere ser también rescatado, permitámoslo de pronto. Una interpretación un poco más armónica con esa situación.
salvo naturalmente que la norma a texto expreso así lo impida, que sea imperativa o prohibitiva, ¿verdad? Lo mismo podría uno decir en este mismo ejemplo. ¿Y qué pasa si yo tengo series de acciones? Bueno, la norma del 312 habla de clases, pero las series en el fondo son muy parecidas a las clases, dan un derecho de elegir determinada cantidad de directores. Es cierto, la ley hablaba de clases y después al final, cuando hablaba más adelante en la administración, se le ocurrió hablar de las series y no hubo mucha coordinación entre una y otra. Pero bueno, ¿por qué no asimilar? Particularmente, de vuelta, vuelvo a insistir, cuando de pronto el accionista titular de esa única serie quiere ser rescatado también, ¿verdad? Tema que además, no me acuerdo al final cómo se dio, pero se dio, por ejemplo, en el sector bancario, donde había varias entidades bancarias que estaban en sociedades anónimas como accionistas y estaban sujetas a la recuperación, al fondo de recuperación, y querían lo que querían, como cualquier empresa concursada, traducir esas acciones en dinero para poder terminar la liquidación, digamos, ¿no? Porque si no, bueno, habría que forzar la compra de la acción o forzar la figura de un receso, provocar un receso. Bueno, digo, ¿por qué no más sencillamente, si el rescatado quiere ser rescatado, admitirlo? Este es un ejemplo para ilustrar, digamos, lo que creo que podría ser abogar por criterios de interpretación lógicos, sistemáticos, un poco más allá, digamos, en esta norma, en esta ley de sociedades, que reconozco no siempre es fácil de interpretar en atención generalmente a la numerosa cantidad de textos imperativos o prohibitivos que tienen. Bueno, muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias, doctor Miller. Le damos la palabra entonces al doctor Eugenio Xavier de Melo por la asociación del colegio. Bueno, quiero comenzar acompañando las primeras palabras del doctor Miller en cuanto a felicitar a la Auditoría Interna de la Nación, a su directora, la escribana de la Rúa, y a sus funcionarios. Comparto también lo que se decía en el video. Se trata de una entidad que se ha caracterizado por su seriedad, por su integridad. No conozco ni he conocido jamás una denuncia concreta ni una queja con respecto a esos aspectos. En algunas oportunidades he escuchado alguna queja con respecto a demoras, pero eso no depende solamente de un funcionario ni de otro, sino que a veces depende de los recursos, del personal adjudicado. Yo diría que en líneas generales es una oficina que constituye, junto con otros organismos de control del país, un orgullo para todos nosotros. Banco Central, Tribunal de Cuentas. Es decir, el Uruguay se ha caracterizado por un poder judicial íntegro, serio, y lo mismo ocurre, felizmente, con los organismos de Contralor. Quiero aclarar que, si bien ocupo la presidencia del Colegio de Abogados y actúo, por tanto, en este caso, en representación del mismo, por tratarse de temas predominantemente técnicos, no estoy expresando en cada una de mis palabras lo que opina la institución, dado que obviamente no se ha dado un debate al respecto, sino fundamentalmente mis opiniones personales. Quiero agradecer, en segundo lugar, haber sido invitado a exponer ante ustedes y manifestarles mi satisfacción por integrar un mismo panel con personas que respeto y aprecio, como es el querido amigo, el doctor Alejandro Miller, con el cual hemos compartido muchas jornadas académicas en Uruguay y en otros lados. Hemos presentado trabajo juntos, creo que en el año 85 presentamos un trabajo en Mendoza, que es además un destacado profesor de Derecho Comercial e integrante de un instituto que tuve el honor de presidir hace unos cuantos años, o de dirigir hace ya unos cuantos años. La doctora Adriana Amado, a la que conozco de antes que se recibiera, a la que después encontré en la cátedra, y ahora viene por la Asociación de Escribanos, y el contador Vergali, profesor muy respetado y actual presidente por unas pocas horas del Colegio de Contadores, Administradores y Economistas, porque hoy es su último día en el cargo. Bueno, pasando al tema que nos convoca, me pareció sumamente atractivo su título, porque obviamente no hay nada como
tratar de hacer un análisis prospectivo de la vida de una institución para poder determinar cuáles son sus eventuales carencias, para hacer un diagnóstico de la situación y para ir ya desde ahora incorporando las modificaciones que sean necesarias. Precisamente en el año 82 tuve oportunidad de asistir a un congreso en la ciudad de Salta, Argentina, y el trabajo que presenté se llamaba El control externo de las sociedades anónimas en una economía en recesión. Era la recesión del 82, después vino la del 2002. Ahora estamos en desaceleración. Esperemos que no tengamos otra recesión, pese a que si viniera, sabemos que estamos infinitamente mejor posicionados para enfrentarla. Por otra parte, en el año 2010 fui invitado a dar una conferencia en la Universidad de Buenos Aires y el tema era las sociedades comerciales en el siglo XXI. Por supuesto que cuando hablamos del siglo XXI hablamos de 2 o 3 décadas, porque nadie podría hacer una prospección hacia el año 2090. Pero, de cualquier manera, la similitud de títulos me evocó lo que fue aquella conferencia, en la cual yo analicé, desde el punto de vista del derecho uruguayo, cuáles eran, a mi juicio, las modificaciones que se podían efectuar en el régimen societario en general, y dentro de ese régimen también dije algunas cosas con respecto al control externo de las sociedades comerciales. Ustedes saben, porque surge del análisis del derecho y de la doctrina, que como decía autor de Pasquier, las fuentes del derecho nos muestran el sitio desde el cual las normas surgen desde las profundidades de la vida social a la superficie del derecho. Quiere decir que en toda norma hay un condicionamiento fáctico muy grande y por eso debemos hacer una somera referencia a los cambios que se han verificado en las últimas décadas en Uruguay y en el mundo. Ustedes saben que luego de la caída del régimen del socialismo real, se creó un poco la idea de que había una especie de unificación de los criterios en lo que tenía que ver con el rol del Estado, como decía Fukuyama, que era un poco el fin de la historia, pero hechos posteriores demostraron que estaban equivocados y que aquellas concepciones rígidamente liberales en cuanto al rol del Estado no podían sostenerse, sobre todo cuando se producían situaciones de crisis. En el caso de la crisis mundial del 2008, por ejemplo, aún los países más afines a una línea de prescindencia del Estado debieron recurrir a medidas fuertemente intervencionistas porque de lo contrario la economía se caía. Eso ocurrió en Estados Unidos, ocurrió en Europa con los programas de incremento cuantitativo de la moneda, con grandes inversiones de dinero, con grandes aumentos de la masa monetaria y con un control muy estricto sobre organizaciones que se hizo imprescindible. Ustedes saben que todo esto se genera precisamente por falencias en los controles, sobre todo el sistema financiero, y las propias normas de Basilea han ido demostrando que el control es fundamental para que el sistema se autoproteja y pueda ser eficiente. De manera que podríamos decir que hay una especie de convergencia creciente entre las distintas posiciones anteriores y hoy por hoy ya prácticamente no se discute el tema de la necesidad del control. Recuerdo que cuando expresé y expuse mi ponencia sobre control externo de sociedades en el año 82, por el régimen de estos congresos que se hacían en la Argentina, Congreso de Derecho Societario, terminada la explicación, hubo un debate. Y en el debate, en el año 82, en plena época de la dictadura militar argentina y de la dictadura uruguaya, se produjo un debate interesantísimo sobre el rol del Estado, sobre el liberalismo, dirigismo, tanto que recuerdo que después salí a hacer algunas compras por el centro de Salta y venían abogados que yo no conocía pero que estaban entre el público a decirme porque usted dijo y yo pienso, se generó un debate sumamente rico sobre ese tema. Nosotros veíamos en aquel momento, sobre todo a raíz del aumento de quiebras, concordatos, de situaciones de crisis empresarial que se dieron en el año 81-82, nos parecía que el control externo de las sociedades anónimas podía ser un buen instrumento para sanear el sistema y precisamente para conjurar ese tipo de situaciones. Y sigo en ese sentido pensando lo mismo.
Con respecto al control de las sociedades anónimas, no cabe duda que las mismas están sujetas a controles de diversas entidades estatales, algunas de ellas que son de carácter general, como el área de defensa del consumidor, el Ministerio de Economía, la DGI, el Ministerio de Trabajo, y otras que actúan en función del giro, del ramo de actividad que se dedica a la sociedad. Y ahí encontramos Banco Central, URSEC, otras entidades paraestatales como el LATU, INAC, es decir, hay una infinidad de organismos que controlan. Discúlpenme, pero voy a apagar el celular porque me olvidé de apagarlo. Por lo tanto, es decir, el control no se circunscribe ni se limita, obviamente, a lo que puede hacer la auditoría interna. Pero no cabe duda que desde el punto de vista del control de legalidad, del análisis sobre todo de los elementos formales y constitutivos de la sociedad, para determinados aspectos que se relacionan con sus variaciones de capital, para otras funciones, como bien decía el doctor Miller, asistencia a los propios accionistas, información a los terceros, porque tenemos la posibilidad de los terceros titulares de interés directo personal y legítimo de pedir informes a la auditoría, y por el artículo 97 bis la posibilidad de que cualquier interesado pueda pedir los estados contables de la sociedad que, como decía el doctor Miller, tengan un activo de más de 30.000 URs o ingresos operativos netos de más de 100.000 URs. O sea que no cabe duda de que en todos estos aspectos el rol de la Auditoría Interna de la Nación es muy importante. Pero para tratar de avanzar un poco en el tema de ese análisis prospectivo, podemos pensar, en primer lugar, quién controla, luego a quiénes controla, en tercer lugar, qué es lo que controla y por último, cómo controla. Cuando hablamos de quién controla, tenemos que analizar o estudiar si es correcto, si es conveniente que ese control al que recién me referí sea realizado por la Auditoría Interna de la Nación, a la cual incluso podríamos invocar la duda con respecto a la pertinencia de su denominación, porque si se llama Auditoría Interna de la Nación y hace auditoría externa de las sociedades anónimas y de las cooperativas, bien podría tener un nombre diferente. Lo que ocurre es que acá se está dando preeminencia a la función de auditoría estatal, de los entes públicos, y dejándose en un segundo plano a la auditoría de las entidades privadas. Pero comenzamos entonces con un comentario de menor importancia, obviamente, con respecto a su propia denominación. En segundo lugar, ¿es conveniente, y estas son preguntas, que un mismo organismo se ocupe de la auditoría del Estado y de algunas entidades privadas? ¿O sería conveniente que la auditoría interna se concentrara en la fiscalización a posteriori de los actos de la administración y se creara una nueva entidad especializada para las entidades privadas? Es una pregunta que podría también servir de base para un debate, para un análisis. Por otro lado, otra pregunta que nos hacemos, ¿es conveniente mantener por separado las funciones del Registro Nacional de Comercio y de la Auditoría Interna de la Nación en lo que tiene que ver con las anónimas? Nosotros conocemos el caso de entidades de otros países como la Inspección General de Justicia de la ciudad de Buenos Aires, de la capital federal, que reúne funciones de registro, de comercio y también funciones inspectivas y de auditoría. Por lo tanto, esa es otra pregunta que pienso que cabría formular. Con respecto a quién se controla, bueno, recién el doctor Miller estaba sugiriendo la posibilidad de ampliar el campo de acción y de incorporar como sujetos controlados a otros tipos sociales y además a otras personas jurídicas, como las asociaciones civiles, fundaciones, etcétera. Creo que es una idea interesante, no cabe duda de que hay muchos elementos en común. Nos preguntamos si las sociedades no anónimas no tienen también algunos aspectos que merecen o pueden justificar un control, sobre todo el caso de las SRL, y con respecto al alcance que tiene ese control, tenemos que decir que
cuando decimos qué es lo que se controla, estamos pensando en cuáles son los aspectos de la actividad de las sociedades que son objeto de esa supervisión y de ese control. Y bueno, tenemos las normas establecidas en nuestro derecho, en la Ley de Sociedades Comerciales, que hablan de una fiscalización para todo tipo de anónimas, constitución, modificación de estatutos, variaciones en el capital social, aunque acá hay que hacer una precisión, porque por el 284 el aumento de capital sin reforma del contrato no requiere conformidad administrativa, lo que vendría a corregir el artículo, creo que es el 409, que enumera los aspectos que deben ser controlados: fusión, escisión, transformación, disolución anticipada, es decir, todo eso es objeto de control. En las sociedades abiertas hay otros controles, control de las asambleas, remisión de actas, posibilidad de asistir con un funcionario en las asambleas, y otros. Claro, el tema de los balances, que también abarca en alguna medida, aunque no a nivel de control, sino de registro, a las sociedades no anónimas que tienen la facturación o los activos a los que recién nos referíamos. Entonces cabría perfectamente preguntarse, ¿está bien que se controle todo eso? ¿No hay otras cosas que se podrían controlar? Y por último, ¿cómo se controla? Esto es, ¿cuáles son las herramientas de que dispone la auditoría para controlar? Y allí encontramos obligación de la sociedad de exhibir los libros cuando se les requiera para fiscalizaciones dentro de los cometidos de la auditoría. Tenemos la posibilidad de que se le pidan al juez autorización para adoptar algunas medidas, como suspensión de las resoluciones de los órganos, como intervención judicial, o como la declaración de disolución y de liquidación cuando, producida una causal, la propia sociedad no la hubiera promovido. Otras actividades, como tiene que ver su participación en la convocatoria de asambleas, lamentablemente el 344 dice podrá convocar, creo que debería ser obligatorio. El tema del sorteo, es decir, hay una cantidad de normas que prevén la intervención de la auditoría, y la pregunta es, ¿los instrumentos de que dispone la entidad son suficientes? ¿Se podrían mejorar? También hay aquí una vinculación muy estrecha con algunos temas del derecho de fondo, porque una mejor regulación de los temas del derecho de fondo va a facilitar el control. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la delimitación de lo que es de orden público y lo que no es de orden público. Es uno de los puntos que nos sugerían que abordáramos. Y eso es una gran discusión. La auditoría tiene una posición tomada. Hay parte de la doctrina que opina en sentido inverso, pero creo que es importante que se defina si es todo de orden público menos lo expresamente excluido, o si es todo libre menos lo expresamente establecido como de orden público. Esa es una gran discusión, con una tercera posición que dice, bueno, habría que analizar el fundamento de la norma, pero esa búsqueda del fundamento va a llevar seguramente a resultados disímiles según quien la haga, y por lo tanto a incertidumbre. Entonces creo que sería bueno que la ley definiera, determinara un criterio, aunque sea con fronteras no del todo precisas, porque no se puede abarcar todos los casos y hacer una casuística integral, pero sí criterios con respecto a cuáles son las normas de orden público. Porque la ley nos dice esto es de orden público, nos dice esto no es de orden público, pero por otro lado la mayoría de las normas no dice nada. Y ahí tenemos que recurrir a cuáles son los conceptos inspiradores: protección de las minorías, transparencia de la información, etcétera, etcétera. Otro tema que es importante y que creo que está fuera del marco del control es el tema de los grupos societarios, uno de los temas más actuales de la actualidad. Como decía Gautier, dentro de la economía moderna hay dos tendencias simultáneas y complementarias, que son la globalización económica y la formación de los grupos. Hoy por hoy, la mayor parte de los grandes negocios en el mundo se hacen a través de grupos de empresas. En nuestro país, en esto, como decía hace tiempo en un artículo, el Uruguay llega tarde y mal al tema de la regulación de los grupos. Llega tarde porque ya en otros países esto se había ido realizando, y llega mal porque hay una enorme, yo diría insólita, diversificación, no solamente en las denominaciones, sino también en el régimen jurídico, según de qué tipo de grupo se trate. Los grupos aparecen por primera vez en la ley con los grupos de interés económico de la ley 16.060, pero que no son, por sus características, lo que propiamente en doctrina se llama grupo de empresas, sino que son simplemente agrupaciones para poner en común una fase de la actividad de los integrantes del grupo y en beneficio de estos, o sea que no se trata de una sociedad.
Pero tenemos también, más tarde, en la ley 17.292 aparece la expresión grupo económico, referido a un tema de designación de interventores en un concordato. Después aparece la expresión grupos de empresas en la ley de concursos. Pero la propia ley de concursos habla de grupos y no dice de qué tipo de grupo se trata. Y en otro artículo habla de los grupos de sociedades y lo define, pero no había definido los grupos de empresas, ni a los grupos a secas. Y si salimos de la expresión grupo nos encontramos con que tenemos empresas vinculadas, controladas y controlantes en la ley de sociedades. Relaciones de vinculación en las normas tributarias, sobre todo en lo que tiene que ver con los precios de transferencia. En otras normas, en la ley de defensa de la competencia, aparece la concentración económica. El concepto de concentración también sin una precisa delimitación. En derecho laboral tributario, los conjuntos económicos, que son precisamente definidos en algunas normas y en especial en la recopilación de normas del Banco Central, cuando se trata de trabajar sobre el tema de los riesgos crediticios. Entonces, esas definiciones no son idénticas cuando sí tienen la mayoría de sus elementos comunes y por otra parte tienen distinto nombre. Entonces, en esto falta mucho trabajo para armonizar las denominaciones y los regímenes jurídicos, pero se me ocurre que es un tema que no puede quedar fuera del control. Precisamente el hecho de que estuviera fuera del control fue una de las determinantes de la tormenta perfecta que vivimos en el 2002, cuando la crisis bancaria se precipita, no solamente por el contagio argentino, sino también porque había deficiencias en el control, sobre todo de los grupos bancarios. Después se corrigieron, se aprobó la ley de bancos, 17.613, en el artículo primero se estableció una referencia a los grupos que van a ser ahora controlados, ahora son controlados por el Banco Central, pero no tenemos que olvidar ese antecedente y pienso que podría ser una materia que debería ser incorporada a las competencias del órgano de control externo. Otro tema importante, en las sociedades hay muchas cosas hechas de mala manera y que tienen consecuencias importantes. Por ejemplo, el tema de las actas. Las actas nos plantean disyuntivas todos los días. Por ejemplo, hay asambleas en las que no se hace acta. Pero lo peor es que hay actas sin que haya habido asamblea. Todos estamos acostumbrados a que, bueno, hay que pasar a firmar el acta y el acta se redacta, a veces se resume y ni siquiera hubo asamblea. Entonces uno se pregunta, si no hubo asamblea y hay acta, ¿hay un acto jurídico válido? No. Acá la forma está al servicio de la sustancia es la asamblea, que se tiene que hacer cumpliendo obviamente con todos los requisitos de convocatoria, de constitución, de integración, etcétera. Pero si no hubo asamblea, el acta no tiene ningún valor. Sin embargo, en nuestra práctica lo que importa es el acta. Los empresarios a veces nos miran con sorpresa cuando uno dice, ¿la asamblea se hizo? No, ¿cómo se va a hacer la asamblea? Pasamos a buscar la firma de dos personas que declaran haber sido designados para firmar el acta. Ni que hablar de las actas de directorio, que según la ley hay que hacerlas, se tienen que llenar con la firma de los asistentes, lo que indica, a mi juicio, que debería hacerse en el momento. Y debería incorporarse al libro en el momento y después firmarse. Pero en realidad no se hacen, y a veces se hacen meses o años después, todas juntas. Y algunas empresas dejan en blanco una página por si quieren meter otra acta en el medio. Entonces, esa es la realidad con la que tenemos que trabajar. Y todo eso no es nada más que un poco de tolerancia, que podemos tener frente a situaciones prácticas insuperables, sino que en definitiva genera problemas de fondo, conflictos societarios de todo tipo. Habría que habilitar, por supuesto, la posibilidad de darle valor a las actas levantadas por el escribano público, cuando los libros, por ejemplo, se han extraviado. Todo esto también debería ser precisado para mejorar el control sobre todas las sociedades. Y quizás la auditoría debería tener la facultad de pedir las actas y de ver los libros de actas para certificar y comprobar que se están llevando de una manera adecuada. Creo que esos son los elementos básicos de la seriedad de las sociedades comerciales y que si eso se corrigiera se daría un paso adelante fundamental. De la misma forma hay otros aspectos en el derecho de fondo cuya corrección podría ser un aporte. Voy a poner algún ejemplo más. El tema de si los directores pueden o no disponer el aumento del capital integrado dentro del marco del capital social. Entonces, ahí hay una gran discusión. Hay quien dice que siempre el aumento del capital integrado lo tiene que disponer una asamblea extraordinaria. Y otros dicen, no es necesaria la asamblea. Esto es suficiente con la decisión de los administradores.
En realidad esto viene de muy lejos, porque es el viejo sistema anglosajón en el cual se considera importantísimo que los directores tengan la posibilidad de autofinanciarse mediante la emisión de acciones y la integración de capital. Entonces, por eso surge el concepto de capital, del viejo capital autorizado, hoy capital social, que era un límite hasta el cual se podía emitir acciones, y el concepto de integración, que es, bueno, en qué momento vamos a hacer valer lo establecido sobre ese capital social. En definitiva, los accionistas que se incorporan a la sociedad en el momento constitutivo o bien posteriormente, conocen el estatuto, saben que hay un capital social pendiente de integración, por lo tanto no podrían oponerse a que se les requiriera en determinado momento que lo integren. Esto se rigió, por ejemplo, en la ley, en el Código de Comercio Español hasta la ley del 51, y en nuestro derecho se tomó el concepto de capital autorizado. Y en mi concepto, el criterio fue ese, el de decir, bueno, pongamos un límite, pero dentro del límite, que se pueda ágilmente hacer la integración, sin que nadie pueda decir yo no sabía, porque cuando se incorporó ya sabía que el capital social era más alto. Entonces, me parece que acá hay distintas interpretaciones, la auditoría tiene un criterio también de que puede ser la asamblea o los administradores, y la doctrina discute ese tema, ha habido también alguna sentencia. Creo que esto debería también aclararse, de la misma forma que otros aspectos. Bueno, para terminar, entonces, quiero decirles, yo he planteado algunas ideas, me parece que son más que ideas concretas para implementar, son preguntas y planteos para discutir. Tenemos que imaginar lo que puede ser el control externo de las sociedades en el siglo XXI, quién lo va a hacer, a quiénes va a controlar, cómo lo va a controlar y qué aspectos va a controlar. Todos esos ítems creo que deben ser puestos en el debate, y me parece que sería una muy buena cosa que esta excelente iniciativa de hacer breves exposiciones frente a ustedes se acompañara con quizás algún trabajo de taller concreto entre los funcionarios de la auditoría interna y la academia o los colegios profesionales para avanzar en estas ideas y que no queden simplemente como meras aproximaciones. Muchas gracias. Nada más. Le damos la palabra entonces al contador Bergali. Por favor, adelante. Bueno, buenos días. Me adhiero a las palabras de Alejandro y de Eugenio sobre la alegría de participar en estas jornadas, las felicitaciones a la Auditoría Interna de la Nación por los 100 años, el agradecimiento por participar mío y fundamentalmente reconocer lo que ha sido 100 años de una institución que ha funcionado con mareas altas, bajas, con algún tsunami también por el medio, pero que ha llegado a buen puerto hasta ahora y que tiene además esta posibilidad o esta habilidad de plantearse, sentarse a discutir, a revisarse y ver por qué camino van a transcurrir los próximos 100 años. A mí el tema que me plantearon fue el rol del control estatal en las sociedades anónimas en el siglo XXI. Sinceramente, cuando lo vi, no leí siglo XXI, leí siglo XX. Entonces dije, a la miércoles, ahora hay que revisar toda la historia y ver también todos los problemas que actualmente hay. Entonces, la primera intuición fue, bueno, se la paso a la Comisión de Sociedades del colegio, que se dediquen ellos, porque yo de estos temas no sé mucho. Pero después leí bien, vi que era el siglo XXI, entonces el siglo XXI es un desafío, aunque ya llevamos el 15% del siglo transcurrido, tenemos que plantearnos qué va a pasar de futuro. Y el futuro es bastante cambiante seguramente, y yo creo que para la Auditoría Interna de la Nación, sobre todo lo que tiene que evitar es que vuelva a pasar otro tsunami. ¿Y cómo se evita que pase otro tsunami como el 93 o 92, 93? Se evita demostrando a la sociedad que la tarea de cada uno agrega valor, que es útil para la sociedad. Entonces, yo no
no quiero ver una auditoría interna que sea un cementerio de balances, ¿no? Donde todos vamos, registramos los balances, quedan ahí y después no se usan ni nadie los analiza o cumplió una forma. Entonces dije, bueno, vamos a ver primero las sociedades anónimas en el siglo... Las sociedades anónimas en el siglo XXI, ¿se mantendrán como las conocemos? Seguro que no. Seguro que van a ser bastante distintas. Yo creo que ahí vamos a ver, en primer lugar, los estados, los países van a tener una protección mucho mayor sobre sus actividades. Ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, la falta de nominatividad, la integración mundial, la fiscalidad internacional. Pero por otro lado también tenemos que buscar que las inversiones que se hagan en Uruguay estén protegidas. Es una media contradicción, pero no hay más remedio, porque la lucha por las inversiones, que son la base del desarrollo económico, se va a dar. Seguramente van a aparecer instrumentos alternativos al capital para el financiamiento de las inversiones, lo estamos viendo. Hoy parece que la palabra mágica es fideicomiso, ¿no? Cuando alguien tiene algún problema, el fideicomiso. El fideicomiso hay que pagarlo en algún momento, es una forma de financiamiento. Pero van a aparecer seguramente otras. Hay un ingenio estatal bastante evidente y en nuestro país lo estamos viendo con todas las sociedades, sobre todo ahora en el caso ANCAP y todos estos que se está investigando en el Parlamento. Hay un ingenio estatal para evitar los controles estatales. Eso seguramente se va a seguir manteniendo porque está dentro de la dinámica de la competencia y de que el Estado quiere ser más eficiente y tal vez hasta de los propios intereses personales de algunos sectores. El avance tecnológico, que ustedes próximamente seguramente lo van a estar viendo y comprobando a través del XBRL y las firmas digitales y las constancias, todo eso son factores que van a hacer cambiar todo lo que son el funcionamiento de los mercados y las sociedades anónimas en particular. Y hay un interrogante, yo pienso que a la larga se va a dar, una mejora en la educación, sobre todo en los términos de inversión en educación y la educación para los inversores. Entonces, las sociedades anónimas no van a ser la misma de ahora, tan formalizadas, tan formales. Hoy ya hay experiencias en Europa, en Francia, en Alemania. Hay una sigla que está funcionando muy fuerte para todas las que son las pequeñas y medianas empresas, que es el SAS o las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas. Esquema societario que ya está funcionando en Chile, en Colombia, en Perú, y seguramente cuando Argentina cambie de gobierno y empiece a ser un poco más capitalista la concepción, van a estar en Argentina y obviamente próximamente también vamos a tener que hacer algo en Uruguay con las SAS, Sociedades por Acciones Simplificadas, que son facilitadoras de lo que eran las sociedades, las 20 primeras o las 40 primeras que nombraba Alejandro al principio. Así se formaron, eran asociaciones de capitalistas, de empresarios, de emprendedores que buscaban generar negocios. Entonces, viendo que las sociedades anónimas no van a ser bastante distintas, en el siglo XXI, yo me pregunté cuál sería la misión de la IN en ese futuro que imaginamos. Y entrando a la página de la IN me encontré que, como visión, la Auditoría Interna de la Nación es el órgano de control que contribuye a generar un entorno económico transparente y confiable, protegiendo la hacienda pública y privada en beneficio de la sociedad. Esto es una visión, una misión que debe mantenerse. Esto es indiscutible, es una función esencial para la convivencia en la sociedad. Pero, habla de nosotros, quienes somos, dice, en el ámbito privado, su misión es actuar como órgano estatal de control, aprobando la Constitución, las modificaciones estatutarias, la disolución de las sociedades anónimas,
En particular, además realiza el control de funcionamiento y liquidación de las sociedades anónimas abiertas. Esto debería cambiar. Y debería cambiar fundamentalmente porque es mucho. Hay muchas sociedades como para asegurarse de que esto funcione bien. Es mucho lo que hay que controlar, es mucho los ítems a controlar, son pocos los recursos que se cuentan, el Estado sigue siendo un Estado pobre, limitado en recursos, la tecnología ayuda, pero no alcanza para todo. Entonces, vamos a analizar cada una de estas dos funciones que deberían cambiar. Acá nosotros lo que pensamos, o yo lo que pienso, y aprovecho porque no lo dije al principio, que todas estas opiniones son de alguna forma personales, porque no son discutidas en el seno del colegio. Y como dijo Javier, además es mi última función pública como presidente del colegio, así que puedo decir cualquier disparate. En realidad acá lo que yo pienso es que de alguna forma, y siguiendo esa idea de las sociedades anónimas simplificadas, deberíamos tener algún esquema de que lo que es estándar, punto. Y eso no hay que controlarlo. Si está bien, está bien. Es decir, ustedes cuando reciben un balance y le dice el contador, está hecho sobre normas, y confían en el contador, pero el responsable es el contador del informe que acompaña el balance. Entonces, eso, ¿qué control va a hacer? Control sabrá después si habrá algún lío, si alguna cosa, pero no participa la Auditoría Interna de la Nación. Recibe el balance, lo guarda, anota que se recibió, le comunica a la Inspección de Hacienda, a la DGI para que pueda pagar dividendos, pero no hay algo que agregue valor. Entonces, lo que es estándar debería caminar por parámetros o por vías rápidas, ¿no? Por vías rápidas que no sean el corredor Garzón, por vías rápidas que funcionen, ¿no? En el segundo, el control de funcionamiento y liquidación. La primera que tengo que decir es que las sociedades anónimas hoy ya no son tan anónimas, ¿no? O sea, y cada vez van a serlo menos anónimas por todo lo que implica la prevención de lavado, o esa es la excusa para los temas de fiscalidad internacional, donde cada Estado quiere recaudar lo más que pueda de sus conciudadanos. Entonces, esto no implica el no ser anónimas que el capital deje de ser fungible. El capital sigue siendo fungible. Hay que buscar formas de facilitar la operación dentro de la propia empresa, entre los propios accionistas, sin tener que hacer todo una burocracia o un control de cumplimiento de normas que realmente no agregan valor. El tema de las sociedades anónimas abiertas. El concepto de sociedad anónima abierta tradicionalmente, creo que ya fue dicho acá, equivalía a que recurriera al mercado de valores. Es decir, vía acciones que cotizan en la bolsa, vía emisiones que recurren al ahorro público en mercados formales. Y este control, sinceramente, de las sociedades anónimas, en este concepto que además la ley 16.060 lo recogió, que discutimos mucho en su momento con la doctora Nuria Niguera, todo el tema del patrimonio, el 282, yo estaba en la Bolsa de Valores en ese momento, y realmente la opinión que predominó fue la de los abogados, así salió la ley. Ese control en general, después la tuvieron que cambiar. Ese control en general corresponde a las comisiones de valores, no corresponde a la Auditoría Interna de la Nación. De la misma manera que el control sobre los bancos no corresponde a la Auditoría Interna de la Nación, corresponde al supervisor de los bancos, de los seguros y otros. Entonces, a mí se me ocurrió preguntarme cómo debería ser ese control de las sociedades anónimas. Entonces ahí lo primero es determinar el riesgo, ¿no? Porque ¿por qué se controlan las cosas? Se controlan para evitar de que haya males mayores, de que se insuman riesgos, de que se corran riesgos.
¿Qué son los determinantes del riesgo? ¿Quiénes pueden percibir el riesgo? ¿Quiénes pueden sufrir un riesgo? Primero, los propios dueños de las empresas, los propietarios. Segundo, los que contratan con ellas, es decir, los proveedores, los clientes, el personal, los que usan sus servicios y productos, los que los financian, el Estado. Entonces a mí se me ocurre que lo que habría que elaborar es una matriz de riesgo para que la labor de la auditoría interna se maneje dentro de parámetros de riesgo. La existencia de una matriz de riesgos va a determinar que el trabajo sea eficiente, porque se va a controlar lo que merece controlarse, lo que está desviado, y no una generación, no una formación permanente de trámites burocráticos con número de expedientes que se guardan en un archivo, en un casillero, y que a través de un disquete después alguien capaz en 50 años lo consulte una vez. Entonces, para definir una matriz de riesgo, nosotros pensamos algunos 6 elementos que vamos a ir desarrollando después. El primero es la calidad de la información elaborada, después es el sector de actividad que pertenece, los niveles de endeudamiento de la sociedad anónima, los niveles de rentabilidad de la empresa, cómo es la composición del capital y cómo se incorpora a un grupo económico. Ya les digo que estos son cosas que se me ocurrieron aprovechando que es mi última charla, ¿no? O sea, es un gran divague pensando al siglo XXI. Cuando hablamos de calidad de la información elaborada, nos referimos a definir adecuadamente la información económica de base y la responsabilidad de los que elaboran, los propietarios, y de los que dan certeza o aseguramiento de los datos, que son los profesionales, los contadores. Al igual que los informes de auditoría, que comenzarán a ser más detallados a partir de la aplicación de las NIAS al cierre del 31 de diciembre próximo, la información debe recoger, además de la contable propiamente, informes de gobernanza, o sea, cómo se maneja la empresa, sobre todo informes relativos a la contabilidad, no tanto informes relativos a la contabilidad, sino sobre todo los informes de gestión. Hoy, aplicar normas internacionales de contabilidad no es ninguna garantía de que la gestión de la empresa sea buena. Lo importante son los informes de gestión y de la contabilidad de gestión que la empresa elabore. Y eso no se exige por ningún lado. A veces ni los propios accionistas lo exigen y los propios dueños saben que existen. El segundo aspecto de la matriz de riesgo es el sector de actividad a que pertenece. Primero, una clara división. En la Auditoría Interna de la Nación tendría que quedar todo aquello que no es supervisado por otro, porque si no, duplicamos la supervisión. Las funciones de la superintendencia de instituciones financieras, seguros, salud pública a través de los prestadores de salud, todo eso ya está supervisado. Entonces, es mejor que lo supervise alguien que conoce el tema al cual está dedicado, que generar un control que es solamente formal. Pero los grados de dependencia de mercado interno o externo, la vinculación a materias primas o commodities deberían ser considerados igual que las variaciones macroeconómicas. Esto implica una IN conceptualmente fuerte y bien dotada de profesionales en el rubro o en la rama económica también. El tercer punto son los niveles de endeudamiento. Esto es muy claro, o sea, para la sociedad, las fortalezas de las sociedades de capital está directamente a su nivel de endeudamiento. No absoluto, o sea, no por tener mucho pasivo es malo, sino en relación a la generación de fondos, al aporte de capital de sus propietarios, la curva de vencimiento de sus pasivos, los costos. Es decir, un análisis financiero de la empresa que sirva de base para imaginar su evolución futura.
El último, antes los niveles de rentabilidad, obviamente también, o sea, ninguna empresa puede mantenerse viva si pierde continuamente. La justificación de la existencia de sociedad de capital a nivel privado solamente tiene lógica en la existencia de ganancia. La ganancia es adecuada en la medida que sea compatible con el nivel de capital aportado. Otro aspecto de la matriz de riesgo a considerar podría ser la composición de capital. La matriz de riesgo debe tener en consideración cómo se compone el capital, cómo se refleja el respeto por las minorías, cómo participan en el control de la empresa, si participan, cómo de la gobernanza de la empresa atiende estas circunstancias de intereses diversos. Por último, la matriz de riesgo nosotros consideramos que debe tener alguna relación a las integraciones horizontales, a las integraciones verticales, la definición del grupo económico, en el concepto bien amplio, en el concepto de que no solo la existencia de accionistas o gestores comunes, sino también lo que es la complementación de las actividades o la dependencia misma de las actividades. Si alguien compra toda la materia prima de uno, si tiene un solo proveedor o si otro tiene un solo comprador. Esos parámetros deben definir. Toda la información que es aportada, y esto es un ejemplo, además ya le digo, es bastante imaginativo en medio de apuro, toda la información que es aportada para la matriz de riesgo debería ser de alguna forma puesta a disposición de la sociedad. Es ahí, en el momento que uno dispone de información y la pone al servicio de la sociedad, donde la sociedad percibe que uno agrega valor. Y eso es lo que seguramente da garantía de la supervivencia del instituto, de la Auditoría Interna de la Nación, como algo que la sociedad empieza a ver y le empieza a servir. Yo creo que por ese lado, además, aporta una gran eficiencia, porque las funciones de contralor, de inspección, de revisión, la van a poder determinar ustedes mismos como en función de los parámetros o cómo esa matriz empiece a arrojar resultados sobre qué empresas son más o menos riesgosas, más o menos dignas de una inspección, merecen una inspección o no. Para la elaboración de la matriz debe ser un factor de gestión dentro de la futura IN, ya que a través del análisis de la misma podrán hacerse hincapié en aquellas empresas que eventualmente serían un futuro problema para la sociedad. En el fondo creo que lo mayor es evitar la liquidación de cualquier unidad productiva por todas las complicaciones que trae en la liquidación misma y para el resto de la sociedad, ¿no? Para todos los que son vinculados al mismo. Entonces, yo lo que veo, o la proyección, o lo que quiero aportar en este panel tan jurídico hasta ahora, es generar algún mecanismo de que el funcionamiento de la IN a través de matrices de riesgo aporte a la sociedad y aporte a través de la medición, no solo de las formalidades que se cumplen cuando se reforma un estatuto, cuando se entrega un balance, más que las formalidades, que se analice la información, se detecten circunstancias más generales que el incumplimiento formal y se aporte con la presencia de la IN y la difusión de la presencia de la IN en la sociedad, realmente un valor agregado sustancial que sepamos apreciar todos. Bueno, esta es mi exposición, simplemente le reitero, me fui a la miércoles, se me fue Contralor, le reitero mi agradecimiento a todos ustedes por la invitación, por la paciencia de escucharme y bueno, y sobre todo les deseo mucho éxito y que tengan 100 años más de vida y puedan mejorar todo lo que ustedes desean para el bien de todos. Gracias. Tenía que llegar ese momento.
gracias, contador Bergali. Le damos la palabra a la escribana Adriana Amado. Bueno, buenos días. Para mí también, bueno, es un placer, poder estar participando de estas jornadas frente a un prestigioso panel. Como decía el doctor Xavier de Melo, fue profesor mío, lo cual implica mayor responsabilidad y mayor nerviosismo. En segundo lugar, agradecer en nombre de la Asociación de Escribanos del Uruguay el hecho de haber sido invitados a participar de las mismas y a mis compañeros de comisión, por el hecho de, en mi calidad de co-coordinadora, haberme dado la posibilidad de estar acá presente. Al igual que lo que señalaron los colegas que me precedieron, algunas de las opiniones no tuvieron un debate a nivel de la Asociación de Escribanos del Uruguay. Sí tuvimos oportunidad de intercambiar algunas ideas en el marco de la comisión el lunes que nos reunimos y tratamos un poco de traer nuestra perspectiva desde el punto de vista notarial, ¿verdad? No cabe duda de que, por supuesto que tomo como mías muchas de las reflexiones que realizaron los colegas que me precedieron, porque algunos puntos casi coinciden en lo que ellos manifestaron y en lo que nosotros pensamos sobre la función y el rol que cumple la Auditoría Interna de la Nación. Es cierto que, y un ejemplo de ello, que toda la evolución tiene que ir acompasando, ¿no? El cambio, ¿no? Tanto es así que la Ley de Sociedades Comerciales trató, a través de todos los cambios que introdujo en el control por parte de la Auditoría Interna de la Nación, agilitar todos esos procedimientos anteriores que eran mucho más extensos y mucho más largos de los que son actualmente, e incluso leyes posteriores como las que se citaban, la Ley 17.243, trató de flexibilizar determinados requisitos en el ámbito de la propia Ley 16.060. Lo que nosotros entendemos es que, las sociedades están, refiriéndome más particularmente a la sociedad anónima cerrada, ¿no? Que estamos sujetos a un doble control. Por un lado, el control que hace la Auditoría Interna de la Nación y por el otro lado, el control que tenemos por parte del registro. Por otro lado, vemos que las sociedades anónimas no están funcionando en su gran mayoría, y los hechos los demuestran en función del crecimiento que han tenido y al cual ha señalado el doctor Miller. No están funcionando como la ley originalmente previó que funcionaran, ¿verdad? Entonces esto nos parece que tendría que llevar a analizar si en todos los casos, es necesario ese control estricto desde el vamos de la constitución de la sociedad anónima. Porque muchas veces la sociedad anónima se utiliza más que nada como un instrumento no para un desarrollo de una actividad económica, sino muchas veces para proteger patrimonios personales, ¿verdad? Como forma de limitar la responsabilidad. Y no se diferencia mucho de lo que sería una SRL, por ejemplo, en las cuales también se están dejando de utilizar, en razón de que, si bien la ley dice que la responsabilidad de los socios está limitado al aporte, nos encontramos con muchas leyes que termina siendo que los socios terminan siendo ilimitadamente responsables por cantidad de otras, deudas tributarias, deudas laborales, en fin, que esa limitación al aporte se ve totalmente desdibujada, y es que se recurre a la figura de la sociedad anónima. El hecho también de que existan, como señalaban, diversos criterios en cuanto a si la Ley 16.060 es de orden público o no, lleva a que tanto a nivel de académico como a nivel de la auditoría y de otros organismos, porque también, como decíamos, interviene el registro de comercio, porque nos hace un control al momento de la inscripción de la sociedad, no existan criterios similares en cuanto a catalogar si la ley es o no de orden público. Y nos lleva a tener opiniones doctrinarias diferentes.
Entonces nos parecía importante, y eso lo planteamos a nivel de la comisión, que ya que estamos, o sea, hablando de la auditoría interna, mirándola a futuro, ¿no? Y en este siglo XXI, y para no quedarnos en esto de plantear cada uno de los diferentes institutos nuestras opiniones, digo que sería tal vez un momento oportuno para formar una comisión interdisciplinaria entre los distintos actores que participamos, ¿no? Representando a cada uno de los colegios, para fijar un poco más de criterios unificados, ¿verdad? A efectos de que podamos, tener un poco más de autonomía, y no tener que, para evitar observaciones o para evitar, o sea, tenernos que ceñir a determinados estatutos tipos, cuando a veces, la magnitud del emprendimiento económico que se va a desarrollar a través de esa sociedad anónima no amerita tal vez un control tan exhaustivo. Por eso un poco recurrir a los parámetros que señalaba el contador, ¿verdad? De determinar, en qué se va a utilizar esa sociedad anónima, y más ahora que la realidad nos demuestra que la mayoría de las sociedades anónimas están conformadas por una sola persona, que a su vez es el único integrante, y de ahí un poco también lo que decía el doctor Xavier de Melo, el mal funcionamiento de todo el sistema de asambleas, ¿verdad?, en cuanto a la realización de las actas, porque es una realidad que todos conocemos, que las hacen y pasan a firmarlas, pero en realidad no existen efectivamente reunión de socios. Por eso habría que tomar en cuenta, como decía el contador, la matriz de riesgo, ¿no? Para determinar a qué sector de la actividad se va a aplicar, se va a utilizar esa sociedad, tomar los niveles de endeudamiento, el nivel de capital, en fin, todos esos parámetros que nos permitan, flexibilizar un poco todo el tema de lo que es el control previo, digamos, ¿no? Estamos en la etapa previa de la constitución de la sociedad anónima. Por otro lado, nosotros lo vemos, y lo vemos en el ejercicio de la profesión notarial, por ejemplo, lo vemos habitualmente con el tema de las actas, ¿no? Y con todos, o sea, que a veces son criterios demasiado estrictos justamente en función del tipo de sociedad anónima que se trata, porque si es una sociedad anónima que tiene un solo socio, que a su vez es el administrador y el representante, todo el tema de la exigencia de que el acta se tenga que celebrar en el domicilio de la sociedad, conlleva que, muchas veces nos veamos enfrentados a problemas de funcionamiento cuando nosotros recibimos esa documentación, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué posición tomamos? O sea, ¿es de orden público la ley? ¿No es de orden público la ley? Si es de orden público, esa acta que se le celebró fuera del domicilio es nula, ¿verdad? Por lo tanto, habría que celebrar otra acta. ¿Y qué pasa si esa acta que se celebró fuera del domicilio se eligieron a los representantes? Hoy los representantes vienen a vendernos. Esa acta no es válida, la representación por tanto cae. ¿Qué pasa con esa venta? Entonces, sería tal vez esta instancia, buena para formar criterios, atendiendo a la realidad. O sea, sé que es un trabajo complicado, pero tal vez sería la oportunidad para crear comisiones de trabajo y un poco atendiendo a la realidad de lo que es cada sociedad anónima, porque nosotros muchas veces nos planteamos, bueno, si es un único accionista, que a su vez es el único integrante del directorio, si en vez de reunirse en Montevideo, porque en el estatuto dice Montevideo, pero él vive en Rivera, hace la asamblea en Rivera, la supuesta asamblea que tampoco es, muchas veces como señalaba el doctor, y nadie leyó el estatuto. Y nadie leyó el estatuto, ¿qué es lo que pasa? Y es una cosa, o sea, a ver, nosotros nos pasa como escribanos que constantemente otros colegas y sobre todo los que ejercen en el interior permanentemente nos están llamando a consultarnos qué hacemos. Tenemos un acta que se celebró en Rivera y dice que el domicilio de la sociedad es en Montevideo. Bueno, este aspecto se ha flexibilizado a nivel de la auditoría en cuanto a que permite que se ratifiquen, ¿verdad?, esas actas mediante la celebración de un acta en el domicilio de la sociedad y si está presente el 100%. Bueno, entonces ahí ya estamos concluyendo que esa acta no era nula, entonces esa norma no es de orden público que lleva a la nulidad. Entonces sería bueno fijar
esos criterios, digo, para darnos también más certeza a nosotros al momento de estar actuando, ¿no? Porque, digo, les puedo asegurar, digo, hablando en nombre personal y bueno, y de mi compañera que somos co-coordinadoras en la Comisión de Comercial, la escribana Cenciarulo, que hoy no puede estar presente, digo, pero que es una consulta constante el tema del acta, de dónde se celebra y de las consecuencias y de qué pasa, ¿verdad?, con eso. Entonces, nos parece que esta sería una buena instancia para fijar este tipo de criterios. Digo, también un tema que vemos a menudo es el tema de la transformación, en los cuales nosotros somos operadores directos, digo, ¿no? Y los criterios que tiene la auditoría, digo, que no se condicen y que muchas veces lamentablemente tampoco se cumplen, porque cuando la resolución de transformación se toma por el 100% del capital, el registro tiene una posición contraria a la auditoría, y si yo presento una transformación de una SA a otro tipo social, aun cuando no tenga la aprobación de la auditoría, el registro me la inscribe. Digo, sin embargo, la auditoría entiende que por el 409 sí o sí tiene que pasar por el registro. Entonces, también, digo, a nosotros se nos genera la incertidumbre. Bueno, ¿y qué pasa si no pasamos por la Auditoría Interna de la Nación? ¿Cuál es la sanción que vamos a tener frente a esa situación? Y bueno, y como eso se nos presentan otras tantas dificultades. Básicamente, desde el punto de vista notarial, las dificultades que más se nos plantean son desde el punto de vista de las actas. En el caso de las transformaciones, también nos parecería importante, digo, bueno, si se pudo modificar la ley permitiendo que el aumento de capital contractual, o sea, el aumento de capital no requiriera la aprobación previa de la auditoría como forma de flexibilizar el funcionamiento, ¿por qué no podemos también, ¿no?, modificar y permitir que se pueda modificar el domicilio de la sociedad? Digo, porque ¿por qué muchas veces no modifican el domicilio? Bueno, por todo el trámite que implica, digo, de tener que pasar previamente por la auditoría. O sea, que serían que hay determinados elementos del contrato que podrían modificarse sin necesidad de conformidad administrativa, o como se hizo recientemente, que pienso que Inés, cuando hable del tema, se va a referir a la posibilidad de modificar las acciones del portador a nominativas sin necesidad de pasaje previo por la auditoría, o sea, haciendo después una comunicación, o sea, comunicando a la auditoría, porque la auditoría no solo se queda con la comunicación, también hace un estudio de esa comunicación que se hace y revisa la documentación, pero eso facilitaría, entiendo, un poco los trámites y haría un poco más dinámico en un mundo en que es dinámico y que también lleva a que esas personas que van a utilizar sociedades anónimas para emprendimientos económicos pequeños o simplemente para ser titulares de inmuebles, porque también eso nos demuestra la realidad, digo, pero que no están en Montevideo, bueno, pero que hacer todo el trámite de modificación a la auditoría, dejan su domicilio allá y después se encuentran con el problema de las asambleas, tal vez en ese caso hacer una valoración, reitero, sé que tiene que generar mucho trabajo, pero capaz que este es el ámbito para empezar a poder trabajar un poco entre todos juntos en busca de un consenso en ese sentido, digo, a los efectos de poder agilitar, digo, todos estos procedimientos, porque entendemos que, bueno, si podemos modificar aumentar el capital, ¿por qué no podemos modificar el domicilio sin necesidad? O por qué, como con la ley 18930 pasó, que solo podíamos modificar las acciones y nada más para poder ir por ese procedimiento más rápido. Digo, otra cosa de la que nosotros decíamos que, bueno, o sea, que no es más, digo, yo le comentaba a Inés que teníamos compañeros, o sea, que nos decían que, bueno, que les parecía, y a todos nos parece importante el control que hace la auditoría, digo, tengo el placer de ser amiga de una integrante de la Auditoría Interna de la Nación desde hace muchísimos años, que ni los digo, y sé, o sea, todo la zozobra que se pasó
durante la época en que si la auditoría estaba, si la auditoría la cerraban, lo vivimos juntas, tenemos hijos que son amigos en común desde hace muchísimos años. Pienso que cumple una función muy importante en cuanto a todo el control que realiza, pero pienso que bueno, que en justamente en esta jornada a lo que busca es a tratar de flexibilizar y a buscar determinados mecanismos que permitan flexibilizar toda esta situación y estos criterios que a veces llevan a que tengamos que terminando, o sea, se terminen comprando las sociedades anónimas, digo, ¿no? Que muchas veces no se adecúan a lo que es la realidad, entonces terminan modificando esos estatutos o haciendo convenios parasociales para tratar de regular lo que efectivamente ellos quieren, digo, y que llevan a todos estos otros situaciones que planteaba de domicilios, etcétera. Bueno, más o menos es lo que les queríamos plantear. Digo, me hago eco de muchas de las cosas que dijeron mis compañeros y nuevamente les agradezco estar acá. Muy bien. Gracias. Perdón por la interrupción. No, muy bien, muy bien. Muy bien. Me ponen nerviosa. Excelente. Si existen algunas preguntas, hacerle a los panelistas. Claudia. La punta izquierda. La pregunta es para el escribano Amado. Cuando se refiere a que podrían haber tipos de reformas sin necesidad de aprobación de la ley, solamente comunicando, asimilando a lo que ocurrió con el artículo 17 de la ley de 1930. En cuanto a los aspectos formales que la auditoría controla de las actas, como ser lo que destacaba, muy importante, el lugar de celebración, el interior de la oficina, si se revisa fuera del domicilio, implica utilidad, qué capital comparece, cómo comparecen los accionistas, si representados o no, en el caso de representación, si se hizo el control del artículo 351, que también aparezca nulidad, en el caso de que no se cumpla. Lo que no solo es una garantía para, en cuanto, no solo es un aspecto formal, sino en el caso sobre todo de sociedades que no son unánimes, cómo eso puede salvaguardar el derecho de los accionistas minoritarios que no comparecen. O sea, en un caso así, que pudiéramos hacer reformas sin pasar previamente por la auditoría. También en cuanto, por ejemplo, si cambio el objeto, cambio de nombre, o quién controlaría diferentes aspectos que se pueden dar en la diversa temática de las reformas. Ese control lo realizaría el registro, se comunicaría al registro y se publicaría, y después se comunicaría a la auditoría para tener un segundo contralor. No me queda claro la base del planteo. A ver, yo parto de la base de que tanto abogados como escribanos estamos capacitados como para realizar ese control. Digo, de la misma manera que podemos constituir otro tipo de sociedades y salvaguardar los derechos de los socios, pienso que no sé, o sea, sería lo mismo que en el caso de las sociedades anónimas. Por eso yo hice, o intenté hacerlo, capaz que un poco en el nerviosismo que le comentaba al doctor Miller, que me da compartir el panel con ellos, no quedó lo suficientemente claro. Yo no me estoy refiriendo a cualquier tipo de modificación del estatuto, digo, yo me estoy refiriendo a aquellas modificaciones que no implican o que no son de un riesgo fundamental para la propia sociedad. Digo, creo que todos estamos capacitados, digo, como profesionales de derecho que somos, digo, a poder, en primer lugar, leer el estatuto, en primer lugar, hacer el control de las asambleas, digo, respecto al artículo 351 que tú planteabas, digo, acá yo tengo que discrepar porque, digo, no con ánimo de confrontar, porque no es sino de intercambiar ideas. Digo, yo entiendo que el artículo 351, cuando el inciso final dice todo salvo pacto en contrario, se aplica a todo el artículo, no al inciso segundo, como es la interpretación que ha sostenido durante todo este tiempo la Auditoría Interna de la Nación. Digo, por eso tampoco quería ingresar en eso, porque no es el ámbito en este momento de eso. Por eso yo sugería, digo, de
que sería bueno y sería el momento propicio, digo, de crear una comisión entre los distintos institutos a los efectos de fijar esos criterios. ¿Quién haría el control? Y bueno, yo creo que tanto abogados como escribanos estamos capacitados para determinar, digo, si a una asamblea concurren los accionistas, si fueron debidamente convocados, si se cumplieron las normas que rigen la ley. Porque yo te reformulo la pregunta: ¿cómo pudimos los escribanos, que muchas veces lo hicimos, digo, o los abogados, digo, porque muchas veces en la modificación de las acciones de alportadoras nominativas en el marco de la ley 18.930, hacer ese contralor? ¿Y por qué no lo podemos hacer si lo que se está cambiando es el nombre de la sociedad? Bueno, el control de homonimia lo seguirá haciendo la Auditoría Interna de la Nación como hasta ahora, por supuesto. Digo, pero, digo, y ahí no tuvimos problema, ahí no nos cuestionamos si estábamos capacitados o no para hacer ese control. Digo, te digo más desde mi práctica como escribana, cuando recién salió todo el tema de las declaratorias, y Inés es testigo, el registro inscribía declaratorias, digo, en donde se había celebrado la asamblea en un lugar distinto al directorio, y nadie lo cuestionó, y estaba, o sea, y se hizo así porque fue el apuro de que había que cumplir con la ley. En la ley 18.930 pasa un poco lo mismo. Digo, ¿por qué se permitió prescindir de la conformidad? Porque había un apuro inminente de cumplir con las normas internacionales que nos estaban fijando los caminos a seguir. Entonces digo, bueno, si en esas circunstancias se pudieron hacer, ¿por qué en otras, que tal vez es menor el riesgo que se implica, digo, no podría? Digo, y aparte la ley de sociedades da los mecanismos para que aquellos accionistas que se vean perjudicados o lesionados en sus derechos puedan recurrir a los mismos en salvaguarda. Digo, ¿no? Digo, no sé. No sé si te contesté la pregunta o si te siguen generando dudas. No, más que nada es un planteamiento por todos los controles que se hacen y pensar, bueno, ¿quién los realizaría? Porque... Pero digo, el hecho de que no se tenga que hacer el control previo no significa que después se deba de comunicar. Digo, y cuando se comunica, la auditoría ahí controla. Y cuando controla la auditoría esa comunicación, digo, en el caso tendría los mecanismos para decir eso no está bien hecho, eso, o sea... Por supuesto que es distinto el contralor que se realiza, pero, o sea, mi pregunta apunta, digo, no a polemizar, sino a tratar de encontrar un ámbito de acuerdo entre todos, en el sentido de que, bueno, ¿por qué podemos en unos casos sí y por qué en otros casos no? Cuando, por ejemplo, un cambio de domicilio es menos trascendente que un cambio en el tipo de acción. Digo, ¿no? Porque, digo, el cambio de acción de alportadora nominativa, desde el punto de vista del accionista, fue sustancial, al menos para mí, no sé qué opina mi compañero, y sin embargo ahí no se planteó todo este control previo. Digo, el domicilio es algo de mucha menor trascendencia, ¿por qué no lo podríamos hacer? A eso apunto. Sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me permite? Sí, por favor. Un pequeño comentario. No, simplemente como aporte al diálogo que se pueda dar posteriormente, quería hacer referencia al mecanismo de constitución de sociedades anónimas previsto en el artículo 17 de la ley 17.521. 17.521, sí, la ley de zonas francas del año 87. Yo le comentaba a la doctora que fui consultado cuando se redactó ese artículo y yo propuse esa redacción. ¿Por qué motivo? Porque en aquel momento no estaba todavía la ley de 1060 y todavía las sociedades anónimas tenían que pasar por autorización judicial. Entonces, ¿cómo? Y del Ministerio Público. Y del Ministerio Público. Entonces, viendo que se quería crear un ámbito, el de las zonas francas, en el cual hubiera mayor simplificación de los trámites, mayor agilidad en todas las cosas, bueno, ahí se nos ocurrió plantear un mecanismo de constitución simplificado que implicaba que no hubiera más autorización judicial. Y así se votó y ha regido hasta ahora. Y yo ahora le preguntaba a la escribana cómo encontraban el tema de las sociedades de zona franca, que hay muchísimas,
Lo que sí yo he visto que estas empresas que constituyen sociedades las venden más baratas, o sea que ha abaratado el costo, y no tengo conocimiento de que se hayan dado problemas graves en cuanto a los estatutos, a determinadas operaciones posteriores, por el hecho de haberse hecho ese mecanismo simplificado que se mantiene hasta hoy. Entonces, una de las cosas que me interesaría es ver cómo ven, yo le preguntaba a la escribana, pero creo que podría estar en el debate, cómo ven desde la auditoría el funcionamiento de esas sociedades y qué se podría sacar de esa experiencia para un futuro régimen de contralor externo de las sociedades en el momento, por lo menos en la etapa constitutiva. Bueno, gracias, moderadora. Ya que Eugenio habla de las sociedades de zona franca también, recordemos, mantiene la curiosidad jurídica que son 3 los fundadores. Sigue el viejo esquema de Sagunto Pérez Fontana de la ley del 64, ¿verdad? Y cosa curiosa, ¿no? Nadie ha pensado de que la 16060 lo modificó, digamos, ¿no? Pero yo quería hacer referencia a algo que la escribana decía y que me pareció, entre muchas cosas, sumamente interesante y ejemplificativa. El famoso tema, como decíamos, nadie leyó el estatuto, la sociedad, sobre todo las sociedades del interior, que actúan en el interior, pero que evidentemente el estatuto decía Montevideo y entonces, bueno, tuvieron la asamblea en el interior. Claro, trayendo agua para mi molino, disculpen, si uno analiza con una interpretación lógico-sistemática, dice, bueno, no se hizo en Montevideo, pero es unánime. Y unánimemente en el interior. Entonces, ¿cuál es el bien jurídico que busca proteger el legislador? Le puso el domicilio para que no haga la asamblea en Beijing y entonces aquel accionista que no quiero que vaya no tenga medios para ir. Pero si fueron todos, ¿no hay una voluntad clara de la sociedad en designar las autoridades? Y efectivamente, es muy cierto. Vemos después que ese tipo de asambleas, particularmente las que designan autoridades, después tienen dificultades a nivel bancario, porque sus autoridades pueden ser cuestionadas. Y entonces, de ahí en más, sí, todo lo que esas autoridades hacen, aceptan el préstamo, dan la hipoteca, claro, exactamente. Entonces, quizá dentro de ese esquema, es cierto, la ley dice en el domicilio social, pero, y ahí de vuelta nos acercamos, ¿pero es una norma imperativa? ¿Es una norma de orden público? ¿O es una norma protectiva de los accionistas? Y si todos fueron, ¿por qué no? Interpretar lógico sistemáticamente, ¿verdad? Sí. No, el problema sería porque el tema del orden público se conecta con el estatuto, más que con decisiones de los actos de los órganos. Exactamente. Y esto sería un acto de los órganos que se reúnen sin respetar la cláusula de domicilio. El problema sería que el estatuto dijera que tiene que ser en el domicilio o en la sede social, porque entonces ahí ya no sería el tema del orden público, sería la autonomía de la voluntad de las partes que crearon el estatuto y que resolvieron regirse por esa regla. Y ahí la pregunta podría ser, ¿a quién estamos defendiendo si los propios socios se quieren reunir en otro lado? Parecería que debería habilitarse también, pero ya no sería el tema del orden público. Se unió para violar el estatuto. O sea, ¿dónde estaría el daño quizás? Sí, no, acá, siguiendo un poquito con este tema, voy a quebrar también una lanza, en el sentido de la Auditoría Interna de la Nación, que ya ha tomado posición sobre este tema, y advertida la situación, permite, ya no entiende que esa norma sea de orden público desde el momento que permite que esa asamblea sea ratificada, pero sea ratificada como por otra asamblea realizada en el domicilio, en una sede en el domicilio de la sociedad, lo que lleva a que esas sociedades terminen inventando un domicilio en el departamento a los efectos de ratificar. Cuando me parece, trataron de buscar una salida al problema para solucionar el tema de todas esas sociedades justamente que están en esta situación. Pero tal vez sería, como se señalaba, si están todos presentes, que no hubiera necesidad de ratificar las mismas porque, como decían, el interés que se está protegiendo no se ve lesionado desde el momento que están todos. No sé si había alguna pregunta por allá.
Sí. Sí. Que si bien no se celebran en el domicilio de la sociedad, el requisito que solicita la auditoría es que estén todos presentes y todos los integrantes. Digo, es como que esto se podría evaluar también De la misma manera, exactamente, para el futuro. Y la última posición en cuanto a las transformaciones que dice ustedes que van a la auditoría no pone ningún óbice en que si está al 100% vaya directamente al registro. Quien pone óbice son los bancos. Si cuando después esa nueva sociedad va a solicitar un banco, el banco le objeta que no pasó por la auditoría. La auditoría no obstaculiza nada. No, no es que obstaculice, pero la auditoría tiene como criterio, y yo lo he hablado en varias oportunidades con colegas de la auditoría, digo, que de acuerdo al artículo 409, la única hipótesis en que una sociedad anónima se puede transformar en otra, digo, es la comprendida en dicho artículo. Por lo tanto, tendría que pasar por la auditoría interna de la Nación, si bien la sanción sería una sanción de tipo económico. Digo, pero bueno, bárbaro, si no pasa, no pasa, pero como tú señalaste, los bancos, digo, tienen esos criterios específicos que te exigen que haya pasado en función del 409. Entonces pienso que habiendo una norma especial dentro de la ley 16.060 como es el 112, también sería un tema a tratar y que se tomara una posición general, digo, de que en esos supuestos no tendría que pasar y nos evitaríamos el problema posterior de los bancos, digo. Claramente en el caso de las transformaciones, el criterio, si bien nosotros no ponemos obstáculo, como señala Gabriela, en realidad creemos que predomina el 409, que es el artículo específico en sede de sociedades anónimas y que corresponde la aprobación en esos casos. Claro. Bueno, pero claramente nos celebramos que los colegios y la academia quieran generar este ámbito de discusión y podamos realmente llegar a definir, o ayudarnos con las opiniones de ustedes a definir criterios comunes y a revisarnos en nuestro rol. A nuestra auditora le gusta mucho la matriz de riesgo, así que también seguramente podemos hacer alguna. Así que genuinamente estamos muy agradecidos de los aportes. No sé si quedaba alguna otra pregunta por allá. Claudia. Brevemente, digamos, porque estamos con poco tiempo, ¿verdad? Sí, efectivamente, digamos, tú mismo lo estabas señalando, en la Ley de Mercado de Valores se establecen los hechos relevantes que hay que dar cuenta y ese es evidentemente uno de ellos, ¿no? El problema pasa, yo creo que por otro lado, digamos, que tenemos pocas sociedades anónimas abiertas, no es el momento de tratar el tema y los porqués, digamos, pero sí, yo creo que le agrega valor y claramente la segunda Ley de Mercado de Valores vuelve a insistir en que es un hecho relevante esa situación, sí, sin duda alguna. Bueno, siguiendo adelante porque estamos un poco cortos de tiempo, agradecemos muchísimo a los panelistas, recogemos los 4 guantes, siempre es muy productivo y viniendo de tan prestigiosos integrantes. Hacemos un breve receso, le queremos entregar un regalo. Yo Sí, por favor. digo, en función de la amistad que tengo con Inés y de la que lo conozco y aprovechando porque después estas palabras se las lleva el viento y nos quedamos por el camino en muchas de las cosas porque la vida nos lleva en todo lo que tenemos que hacer, creo que esto sería, si en la auditoría interna de la Nación están de acuerdo, que Inés oficiara como nexo coordinador entre los 4, entre el Colegio de Contadores, el de Abogados
el Instituto de Derecho Comercial y la Asociación de Escribanos a efectos de conformar esa comisión y empezar desde ya a trabajar, pero dejarla ya constituida, porque si nos vamos sin nada, vamos a festejar los 200 años igual. Muchas gracias. Por favor, antes que se vayan, tenemos un pequeño presente para entregar. ¿Qué? No te escuché, perdona. Un pequeño presente por parte de la auditoría. Por favor. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, no, muy amable, gracias. Bueno, vamos a verlo. Ninguno ha sido de Vox. No, vamos a. Bueno, sí, claro. ¿Cómo no? Aquí, ahí está. Con los regalitos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Ojalá Además debo dejar constancia que Inés viene a nuestra semana académica del instituto, no lo dije, pero acá. Bueno, un gusto, ¿eh? Nos vemos. Nos vemos. Bueno, un gusto, gracias.